Damos ahora la palabra al doctor Adolfo Martínez Palomo, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes por asistir a esta invitación que les hemos hecho para compartir con ustedes algo sobre la vida de los grandes compositores de música. Gracias a la Fundación Alemán, al Colegio Nacional, al doctor Carrillo Castro, que desde el principio fue muy entusiasta de la idea de presentar este ciclo de conferencias, y a dos licenciadas sin las cuales esto no tendría cabida, que es la licenciada Cabrera, a quienes escuchamos hace un momento, y la licenciada Dávila, que está por ahí atrás. Muchas gracias, María Elena. ¿Por qué hablar de compositores y medicina? Espero que esto, al final de las 10 pláticas, los logre convencer. En cada uno de los compositores que he escogido, algo hay de medicina o de ciencia médica que nos acerca más al personaje. En la medida en la que profundizamos en la vida de cada uno de estos grandes compositores, algunos de los aspectos, ya sean físicos o anímicos, mentales, nos hacen entender mejor la vida del personaje. En algunos, por mucho que la comprendamos, no encontramos una correlación con su música, y en otros, como en el caso de Schumann, no podemos entender la música sin entender su mente y entender los problemas mentales que tuvo Robert Schumann. Y entonces, como les digo, espero que al final de las pláticas quede claro que es un intento de aproximación que no es idea mía. Esto han sido decenas o centenares de médicos que han abordado este tipo de temas, hay libros enteros sobre ello, y tal vez el único mérito, si hubiese algún mérito en esta serie de pláticas, es que hasta donde yo sé, no he encontrado en ningún libro o en ninguna revisión donde se hagan un estudio de los principales artículos médicos aparecidos a lo largo de un siglo sobre los temas de música y medicina de estos compositores. La siguiente pregunta que tenemos que tratar de contestarnos es: ¿por qué escogí a estos 10? Es obvio, por un lado, porque son algunos de los compositores que más me interesan, pero también los escogí porque son algunos de los compositores en donde la medicina tiene algo que decir, o la ciencia o la sociología. Por ejemplo, en el caso de Verdi, yo soy amante de la ópera, pero no habría nada más aburrido que hablar de la vida médica de Verdi, porque no hubo nada particular hasta que, bueno, el señor tenía que morirse y se murió, pero nada nos acercaría al personaje a través de una de lo que se llaman patobiografías. En cambio, los demás sí. Cuando preparé este ciclo, yo dije, bueno, serán más o menos 10 compositores, los 10 que interesen más. ¿Cómo lo puedo saber? Esto es imposible, esto es un ejercicio al que nunca podemos aproximarnos con certidumbre. Pero curiosamente, si me da la siguiente, la primera diapositiva, el New York Times hizo un ejercicio en enero de este año, hace unos cuantos días, y entonces invitó a todos sus lectores que por internet votaran cuál es su compositor favorito. Y el New York Times es el New York Times, y entonces recibieron cerca de 200,000 respuestas, y el señor lo que hizo fue acumularlas, uno de los críticos musicales del New York Times, y bueno, los que salieron fue número 1, el que ganó. Por supuesto, esto no significa mayor cosa, lo importante es que estén en la lista, pero si Beethoven tuvo 15,000 más votos, esto no es una votación como las que estamos acostumbrados aquí, sino es simplemente un índice de popularidad. Y tenemos en los 10 que salieron Beethoven, Bach, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Chopin, Haydn, Schubert, Wagner y Debussy. Lo de Debussy es un poco sorprendente, pero bueno, yo no lo hubiera considerado. Muchas gracias, licenciada. Bueno, he de confesar que me siento, por muchas razones, intimidado. Primero, hablar después de Adolfo Martínez es siempre un desafío. Segundo, el riesgo había de que él dijera todo lo que yo iba a decir, que es lo que hizo exactamente. Entonces, casi no me dejó nada para decir.
El talento del doctor Martínez Palomo es en investigación científica parecido al de Bach, y habría sido interesante hacerle un estudio a él sobre herencia o aprendizaje, porque él trae de las dos cosas, desde don Manuel Martínez Báez, su padre, hasta el talento que le ha desarrollado en su investigación. Dicho esto, en agradecimiento por su gentil invitación, también me siento intimidado por lo que dijo el doctor Carrillo Castro, que aquí hay una buena cantidad de melómanos. Si fueran médicos también estaría yo medio asustado, pero siendo melómanos estoy medio apanicado. Siendo así, entonces, dentro de lo poco que me dejó el doctor Martínez Palomo para hablar, voy a hacer una pequeña elucubración sobre la pregunta con la que él inició su charla, que es si la genialidad y el talento que desde luego emanan del cerebro humano corresponde a un factor fundamentalmente hereditario o un factor condicionado por el medio ambiente en el que se desarrolla ese cerebro. La respuesta también sería sencilla y me volvería a sentar, los dos tendrán que ver, y voy a tratar de demostrar por qué los dos tienen que ser una conjunción casi cósmica en un cerebro único para así desarrollarse. El cerebro del mochaorejas y el cerebro de Bach son estructuralmente iguales. Tienen las mismas circunvoluciones, los mismos trazos geométricos, casi la misma histología. Están compuestos los dos, más o menos, seguramente el del mochaorejas un número significativamente menos, pero de todas maneras abundante, de 10,000 millones de neuronas, conectadas un promedio de 12 veces cada una de ellas, y en forma errática estas conexiones, de tal manera que esto nos da la respuesta sencilla. Si tenemos 10,000 millones de neuronas, todas ellas interconectadas en forma impredecible una con otra, por eso nosotros somos 6,000 millones de sujetos en este momento viviendo en el mundo, cada uno totalmente diferente del otro. Eso es lo que hace la diferencia entre el ser humano y el resto del reino animal. Déjenme repetir una elucubración de Jared Diamond que es extraordinariamente preocupante, hablando de lo que aparentemente es el centro estelar del universo conocido, que es la mente humana. El hombre en la especie animal solo es otro de los grandes primates africanos. El ser humano ni siquiera es una especie, es un error decir que es la especie humana. Nosotros somos una familia de primates sin cola del viejo mundo. No somos más que primos cercanos de los chimpancés, de los gorilas y de otros grandes primates del África Central, todos nosotros caracterizados por ya haber perdido la cola. El 98.4% del ADN y de los componentes genéticos que poseemos en nuestro bagaje biológico es idéntico al del chimpancé. Si el 90% del ADN no codifica, como nos dicen ahora los genetistas, solamente el 0.16% del ADN hace la diferencia, el 0.16%. Cualquier matemático, cualquier estadístico señalaría que en cualquier comparación de cualquier tipo, no importa el número de probandos, es absolutamente insignificante y no hay manera de demostrar significancia estadística en la codificación entre lo que hace para el caso el ADN de un gorila y el ADN del ser humano. Es decir, la diferencia entre nosotros y ellos cuantitativamente es del 0.16%.